Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps & More, hoy con la review de la Nikon F75. ¡Comenzamos! Año 2003, Nikon lanza la Nikon F75 N75 en el mercado americano, que sería el punto de inflexión entre lo analógico y lo digital, porque al poquito lanzaba también la Nikon D70. Ambas cámaras coexistieron en el mercado, la F75 a un precio de $350, la D70 a un precio de $1000 solamente el cuerpo. ¿Tú por cuál te hubieras ido? El precio sería sin duda un factor decisivo para muchos aficionados que aún no querían dar el salto a lo digital, ya que podían conseguir un equipo analógico de gran calidad por mucho menos dinero. Y os cuento un poquito de la cámara por fuera, empezando por la parte de arriba, y en el top plate, en la parte izquierda, encontramos el dial de los modos, donde siempre tenemos los modos que yo recomiendo, MASIP, y luego los modos estos automáticos y todas estas historias que no te van a ayudar a aprender fotografía, pero que ahí los tienes y que son típicos de las cámaras, digamos, de gama de entrada. A continuación tenemos abajo esta piececita que puedes desplazar y que te ayuda a entrar en este mando, digamos, que es el de configuración de los modos. Luego tenemos aquí el drive, si queremos un disparo continuo, que lo puedes escuchar aquí. Es el disparo en ráfaga, y el disparo simple, que es lo que yo te aconsejo. A continuación tenemos el pentaprisma con el flash, que se extiende con un botoncito aquí en el lateral, y tenemos la zapata caliente. Seguido a la derecha por la pantalla, que nos muestra, como ves, la información de las cosas básicas, en este caso pues apertura, velocidad. El E quiere decir que está empty, que está vacío, no tiene película, y si no, ahí nos estaría mostrando el número de fotogramas. Tenemos lo que le queda de capacidad a la pila, el sonido, y tenemos el indicador de los puntos de enfoque. A continuación tenemos el botón de timer, compensación de exposición, la luz, la pantalla superior, y tenemos el dial de on y off en esta posición, donde tenemos también el obturador, típico de estas cámaras y típico de Nikon. Por la parte trasera tenemos la tapa con esta pantallita que nos deja ver la película que tenemos dentro. Tenemos el visor, que tiene el corrector dióptrico, un visor bastante luminoso, por cierto, que está muy bien. El bloqueo de la exposición, esto es ya de una cámara un poquito más profesional, más que una F55, por ejemplo. Y el dial, el único dial que tenemos aquí, que es el dial trasero. Tenemos también el selector de los modos de enfoque y el joystick arriba, abajo, izquierda, derecha, que nos ayuda también a elegir el punto de enfoque, lo cual es algo bastante innovador para esta gama de cámaras. Siguiendo por la parte derecha no tenemos nada, porque aquí no hay tarjeta, esto es una cámara de película. Y por la parte izquierda tenemos lo que es la apertura de la portezuela de la película. Lector de código de X para que la cámara sepa en todo momento el ISO que tiene tu película. La cortinilla, súper chula, el pestañita roja que nos indica hasta dónde debemos arrastrar la película, y bueno, aquí veis todo lo que es el interior de la cámara. Siempre os aconsejo en estas cámaras, el talón de Aquiles es la portezuela, se rompe, entonces bajar la pestañita para cerrar la puertecita sin darle golpe para evitar que se rompa, porque son cámaras que ya tienen una edad y los plásticos pueden estar un poco pasados y es donde acaban claudicando casi todas. Parte inferior tenemos donde se encuentra la batería, y tenemos la rosca para el trípode y el Made in Thailand. Es una cámara tremendísimamente ligera, súper ligera, y con este 50 mm AFD es hiper compacta, lo cual hace que sea una cámara súper llevable. Por la parte delantera os cuento, tenemos el sensorcito este de aquí para un mando infrarrojo, tenemos la luz de ayuda al enfoque, tenemos un chequeo de profundidad de campo que vais a ver. Vamos a poner la cámara, por ejemplo, no a la máxima apertura, que es un 8, vamos a poner la F5.6 o algo así, y así vais a ver cómo se cierra el diafragma, a ver si se ve. Ahí lo tenéis, así me está indicando la profundidad de campo. Y tenemos por la parte izquierda mandos que ya vamos a encontrar también en típicas cámaras digitales reflex, en DSLRs, que son el selector entre autofocus y manual focus, y el botoncito del flash que os comentaba previamente. Aquí tenemos un botón para el bracketing y un botón para liberación del objetivo típico de Nikon, que lo tenemos por aquí.
Por lo demás, cerramos la sesión con las argollitas para colgar la correa y yo creo que ya os he contado todos los pormenores de la cámara por fuera. Hablemos a continuación de los pros y contras de esta cámara. Entre los puntos a favor, la Nikon F75 es ligera y compacta para ser una reflex analógica. Pesa solo 380 gramos sin batería. Su sistema de autoenfoque de 5 puntos es bastante rápido para la época y el control de flash TTL es excelente. Además, ofrece más configuraciones y opciones personalizables que sus hermanas menores, como son la Nikon F55, también analizada en el canal, y la F65. Os dejo las tarjetitas de ambas por aquí, lo que la convierte en una opción más atractiva para quienes buscan un mayor control sobre su cámara sin saltar a modelos muchísimo más caros o mucho más pesados como la Nikon F100. En cuanto a sus contras, la verdad poco os puedo decir porque la cámara está francamente bien y funciona muy bien a nivel electrónico y todo. Quizás la portezuela, que se rompe con más facilidad de lo que parece y que es un mal endémico de toda esta gama de Nikon, es uno de sus contras, y el otro contra es que la construcción es tan ligera que es como muy plasticosa y quien quiere algo que se note más recio tiene que ir a parar a una Nikon F100 de todas. En cuanto a su montura, que sepas que utiliza la montura Nikon F y te doy algo más de detalle. Importante, esta cámara es capaz de funcionar con objetivos más modernos, AF-G, etc., pero también puedes utilizar los objetivos AF y AFD, que tienen el arillo de diafragmas en el objetivo, pero no puedes controlar la apertura mediante el arillo de diafragmas porque te da, ves ahí, te da error en la apertura, en el número F, de modo que ¿cómo lo utilizas? Pues mira, tienes en todos los objetivos estos, tienes en la apertura más cerrada, en este caso es F22, no sé si se alcanza a ver bien ahí, tienes como el numerito en naranja y tienes un bloqueo incluso, lo puedes bloquear aquí para que no se mueva y de ese modo puedes controlar este objetivo con el dial trasero, así que no te hagas ilusiones de controlar la apertura en el barrilete, en el barril, porque no lo vas a poder hacer, pero lo tienes aquí. Déjame compartir contigo a continuación algunas imágenes tomadas con esta Nikon F75 y el 50mm f1.8 de Nikon que da estas imágenes tan chulas que estáis viendo. Algunas están tomadas en Kodak Gold, otras están tomadas en Kodak Portra 800. Espero que os gusten y que por lo menos os muestren el detalle de cómo funciona esta cámara combinada con un 50-1.8 tan guay. Finalmente y en resumen, la Nikon F75 es una cámara perfecta para aquellos que buscan experimentar la fotografía analógica sin complicarse demasiado, pero teniendo a su alcance diferentes controles más profesionales. Su ligereza, compatibilidad con una gran gama de objetivos y facilidad de uso y las mayores opciones de configuración, como digo, en comparación con modelos como la F55 o la 65, la convierten en excelente opción tanto para novatos como para aficionados avanzados. Y ahora te lanzo una pregunta. Imagínate que estamos en 2003 y que estamos viviendo ya con los euros o dólares actuales, es decir, con la inflación, y que tienes la opción de comprar esta cámara con un 28-100 por $560 de los de hoy, o una D70 de Nikon, solo el cuerpo, por $1.600. ¿Qué habrías hecho? Sin más, espero que te haya gustado el vídeo. Esto es todo por hoy en Camps & More y la Nikon F75. Si te gustó como siempre el vídeo, déjale tu like, no olvides suscribirte, dale like y activa la campanita para no perderte nuestras próximas reviews. Nos vemos en el próximo, un abrazo y paz.